Bienvenida a Eco de Estrellas, donde exploramos los destinos alternativos de tus personajes favoritos. Hoy nos sumergiremos en una pregunta fascinante. ¿Qué habría pasado si Anakin Skywalker se hubiera convertido en el primer maestro Jedi gris? Prepárense para una revelación que cambiará por completo el destino de la galaxia. Un Jedi gris es alguien que, si bien sigue los principios de la fuerza, no se adhiere estrictamente al rígido código de la Orden Jedi, creyendo que tanto las emociones del lado luminoso como las del lado oscuro pueden coexistir en equilibrio. Buscan la armonía en la fuerza basándose en su propio juicio, en lugar de obedecer ciegamente el dogma Jedi. Personalmente, creo que esta senda encajaría perfectamente con Anakin. A sus 16 años, Anakin se encontraba solo en una de las salas de meditación del templo Jedi. La habitación, silenciosa, estaba apenas iluminada por el suave resplandor de las luces distantes de Coruscant. Sentado con las piernas cruzadas, Anakin sentía la energía cósmica de la fuerza fluir a través de él, concentrándose en las lecciones de su entrenamiento diario. A medida que profundizaba en su meditación, la fuerza a su alrededor comenzó a cambiar lentamente, y una figura luminosa se formó detrás de él, el espíritu de Qui-Gon Jinn. Al principio, Anakin no podía creerlo, saludando a su antiguo maestro después de tanto tiempo y preguntando cómo era posible aquello. Qui-Gon le dijo que era la voluntad de la fuerza que le hablara en ese momento. Le expresó su orgullo por él, por lo bien que había progresado en la Orden Jedi y por haber dominado los fundamentos de la fuerza. Sin embargo, Qui-Gon le reveló que su verdadero camino siempre había sido otro, y deseaba que lo siguiera. El camino del equilibrio, la senda del Jedi gris. Confundido, Anakin preguntó a Qui-Gon qué era un Jedi gris. Qui-Gon explicó que un Jedi gris es un usuario de la fuerza que camina entre el lado luminoso y el lado oscuro, sin adherirse estrictamente al código Jedi tradicional, y que evita ser corrompido por la filosofía Sith. Siguen la voluntad de la fuerza, pero solo después de haber buscado plenamente el equilibrio y una comprensión personal de esta. Anakin preguntó a Qui-Gon qué debía hacer. El maestro puso su mano sobre el hombro del joven y le dijo que leyera las historias de los antiguos Jedi, y todo le sería revelado. Los ojos de Anakin se abrieron de golpe. La sala de meditación estaba ahora oscura, con solo una tenue iluminación del cielo nocturno de Coruscant. ¿Qué acaba de pasar?, pensó. ¿Realmente me visitó Qui-Gon o simplemente me quedé dormido y soñé? No importaba. Anakin decidió que investigaría a los Jedi grises. Al día siguiente, Anakin pasó horas en los antiguos archivos Jedi, leyendo historias de la Orden Jedi primitiva en Tython. Descubrió cómo, en su entrenamiento inicial, los Jedi emprendían un viaje personal para dominar Ashla, la luz, y Bogan, la oscuridad, antes de ser permitidos a convertirse en caballeros Jedi. Sin embargo, la Orden Jedi casi se desmorona tras una guerra civil entre caballeros Jedi que creían en el equilibrio y aquellos que abrazaron el lado oscuro. Esto asombró a Anakin. La idea de que los antiguos Jedi realmente usaran el lado oscuro y sus emociones para obtener poder era sorprendente. A Anakin siempre le habían dicho que era demasiado emocional y que se dejaba llevar por sus sentimientos. Quizás el camino del Jedi gris era realmente para él. Decidió intentarlo y concluyó que aprendería el lado oscuro, pero no se volvería como los Jedi de antaño. No sería consumido por la oscuridad, sino que aprendería a superar las tentaciones y a controlar sus emociones. Anakin comenzó a estudiar la filosofía de los Sith a partir de los escasos registros en los archivos Jedi. Leyó historias de antiguos maestros Sith y las guerras Jedi-Sith. Pero a través de su estudio, Anakin se dio cuenta de lo que estaba mal con los Sith. Su filosofía del lado oscuro era diferente a la de los Jedi y Bogan. Era una perversión del lado oscuro, ya que la Orden Jedi creía que el lado oscuro era una parte natural de la fuerza que representaba la pasión, la agresión y el instinto. Sin embargo, los Sith creían que el lado oscuro era la única fuente de poder, utilizada para dominar a otros. Esto era una perversión. Y a través de esta comprensión, Anakin supo cómo interpretar el lado oscuro.
Comenzó a meditar sobre ello y lentamente dejó que el lado oscuro entrara en él. Empezó con pequeños incrementos, aumentando gradualmente su poder, usándolo para impulsarse, reconociendo y aceptando su ira y pasión en lugar de su miedo y deseo de dominar. Anakin sintió cómo su poder aumentaba, pero mantuvo su ego a raya. Hizo esto en secreto durante meses, permitiendo que el lado oscuro entrara cada vez más, y hubo un aumento tangible en su poder. Obi-Wan y otros Jedi notaron que era más fuerte que antes, ampliando la brecha entre él y otros Padawans de su edad. Usó su poder en misiones, siendo más capaz de resolver conflictos, detectar engaños y, en general, ser un mejor Jedi. Meses después, Anakin sabía cómo canalizar el lado oscuro a voluntad. Sin embargo, su conocimiento de cómo debía usarse, su pasión e ira por el equilibrio en lugar de la dominación, significaban que era capaz de controlarlo. Durante una de estas sesiones, meditando en el templo, Qui-Gon se le apareció de nuevo. Anakin saludó a su viejo maestro, diciéndole que había seguido su consejo, pero que necesitaba más orientación. Sin embargo, en realidad se sintió aliviado de que fuera realmente Qui-Gon y que su confrontación original no fuera producto de su imaginación o un sueño. Qui-Gon le explicó a Anakin que había hecho un buen trabajo hasta ahora, pero que venía a ayudarle a superar algo que no podía lograr por sí mismo con solo leer o meditar: su miedo innato a la pérdida, debido a su infancia como esclavo. Qui-Gon le explicó a Anakin que los apegos son normales e incluso alentados. Sin embargo, se vuelven peligrosos si se abordan con el miedo a la pérdida. Algo que muchos Jedi hacen, lo que los hace propensos al fracaso, abiertos al miedo y a las tentaciones del lado oscuro. Por lo tanto, Anakin debía aprender a controlar su miedo a la pérdida y no dejar que lo consumiera. Anakin estuvo de acuerdo, sabiendo que los Jedi normales no se sometían a este entrenamiento, lo cual era un gran fracaso de su orden. Anakin y Qui-Gon pasaron semanas trabajando en esto. Qui-Gon llevó a Anakin a través de tareas mentales, poniendo a prueba su determinación, exponiéndolo a visiones de su madre, Padme, y aquellos a quienes apreciaba en la orden. Pero con tiempo y entrenamiento, Anakin conquistó su miedo a la pérdida y así dominó verdaderamente sus emociones. Después de su última sesión, Qui-Gon felicitó a Anakin y le dijo que esta sería la última vez que lo vería, pues la galaxia estaba ahora en sus manos. Qui-Gon desapareció y Anakin estaba listo. Llegamos al momento justo antes de el ataque de los clones, cuando Anakin comienza a tener pesadillas con su madre, Shmi. En la línea de tiempo original, Anakin posponía estas pesadillas, pues los apegos no eran el camino Jedi. Pero ahora, como un Jedi gris, él sabía mejor. Actuó sobre estas pesadillas, escapándose a Tatooine, donde conoció a Cliegg Lars, así como a Owen y Beru. Las presentaciones fueron breves, ya que Cliegg explicó lo que le había sucedido a Shmi. Había sido secuestrada. Anakin pasó días rastreándola, atravesando las polvorientas llanuras de Tatooine hasta que encontró el pueblo donde la tenían retenida. Se infiltró, la liberó y la llevó de vuelta a su deslizador. Anakin se sintió tentado. Sentía una ira profunda hacia los Tusken por lo que habían hecho y quería venganza. Pero resistió. Ese no era el camino del equilibrio. Vengarse de esa manera sería una perversión del lado oscuro. Anakin llevó a Shmi de vuelta con los Lars y juntos pasaron una noche más. Agradeció enormemente a Cliegg y no podía creer que su madre estuviera libre y feliz. Shmi estaba extremadamente orgullosa de Anakin y del Jedi en que se había convertido, pero Anakin finalmente dijo que debía irse, aunque no sería la última vez que lo vería. Anakin partió, y solo días después se le encomendó proteger a la senadora Padme Amidala de los intentos de asesinato. En esta línea de tiempo, Anakin era más maduro, menos infantil, y debido a esto, poco después de su tiempo juntos, Padme se enamoró más profundamente de Anakin de lo que lo hizo en la línea de tiempo original. Anakin, por supuesto, correspondió a estos sentimientos. Había soñado con ella durante más de una década y se enamoraron en las verdes llanuras de Naboo. Sin embargo, Anakin se unió a los Jedi en su asalto a Geonosis, mientras Padme permanecía en Coruscant. Anakin luchó valientemente, especialmente contra el conde Dooku. Él y Obi-Wan se mantuvieron firmes. Sin embargo,
Dooku logró escapar antes de que Yoda pudiera llegar. Después de esta campaña, Anakin se escabulló de regreso a Naboo, donde se casó con Padme en secreto, y la familia Skywalker había comenzado. La guerra estalló en toda la galaxia. Anakin se involucró inicialmente, sin embargo, comenzó a darse cuenta de que había algo más en juego. Sabía que luchar ciegamente en la guerra no era el camino Jedi. Esta guerra era política. Había hablado con Obi-Wan sobre lo que Dooku le reveló, que el Sith, Darth Sidious, tenía el control de la República. Sin embargo, Dooku también era un Sith, así que algo más grande estaba sucediendo. Anakin seguía siendo cercano a Palpatine en esta línea de tiempo. El canciller intentó manipular a Anakin a lo largo de su vida. Poco después de que comenzara la guerra, Palpatine empezó a sentir las sutilezas del lado oscuro en Anakin y comenzó a intentar sondearlo, contándole historias de poderosos héroes de guerra, Sith y grandes conquistadores. Pero Anakin sabía mejor, especialmente después de su trabajo con Qui-Gon. Después de las primeras batallas, Anakin decidió que ya era suficiente. No sería un peón en una guerra política, y decidió que debía separarse de la Orden Jedi. Estaba harto de la arrogancia de los Jedi, luchando ciegamente en la guerra como generales militares en lugar de diplomáticos y pacificadores, y no podía quedarse de brazos cruzados y ser parte de ello. Dejó oficialmente la Orden, para gran decepción de Obi-Wan y el Consejo Jedi. Pero Obi-Wan entendió, pues muchos otros Jedi habían comenzado a pensar de la misma manera que Anakin. Sin embargo, Skywalker no se iba a quedar de brazos cruzados. Pasó un tiempo con Padme discutiendo sus opciones y decidió que investigaría la causa de la guerra. No la agitación política que había ocurrido en los últimos 100 años, sino la participación de los Sith. Sintió que era su deber, no solo como el elegido, sino como un Jedi gris, librar a la galaxia de la perversión de los Sith. Y su investigación comenzaría con Dooku. Anakin fue a Sereno para reunirse con Dooku. Sí, acababan de luchar semanas antes. Sin embargo, Dooku se había enterado de que Anakin había abandonado la Orden, y Palpatine le había dicho que sentía el lado oscuro en Anakin, ordenándole a Dooku que lo escuchara e intentara atraerlo a su lado. Sin embargo, Anakin sabía que Dooku haría esto e intentaría engañarlo. Dooku recibió a Anakin en su oficina, saludándolo como a un viejo amigo y felicitándolo por también haber perdido la fe en la arcaica Orden Jedi. Anakin respondió con calma, diciéndole a Dooku que el Consejo había perdido la cabeza y que solo deseaba haberse dado cuenta antes. Sin embargo, Anakin dirigió la conversación, diciéndole a Dooku que la guerra no era simplemente el resultado de una fractura política, que debía haber alguien orquestándola desde las sombras. Dooku reconoció los instintos de Anakin, pero simplemente le dijo a Skywalker que la galaxia estaba siendo remodelada por fuerzas mayores que el Senado o los Jedi, que los Sith estaban guiando el conflicto hacia un nuevo orden. Pero Anakin presionó cuidadosamente, buscando la identidad del misterioso Lord Sith que comandaba la guerra. Sin embargo, el tono de Dooku cambió, diciéndole a Anakin que ese conocimiento aún no estaba destinado para él. En cambio, Dooku habló de lo poderoso que se había vuelto Anakin, de cómo podrían usar a un aliado tan poderoso si los ayudara a reconstruir la galaxia, que podría llegar a ser mucho más grande de lo que cualquier Jedi podría ser, solo si se unía a ellos. Anakin le dijo a Dooku que había tiempo para eso, pero que su interés en los planes Sith dependía enteramente de conocer la verdad sobre quién movía los hilos. Sin ese conocimiento, no podía haber confianza. Pero Dooku se mantuvo firme, negándose a revelar la verdad, explicando que la identidad de su maestro se ganaba a través de la lealtad. En ese momento, el semblante de Anakin cambió. La tranquila curiosidad se desvaneció, reemplazada por un repentino destello de agresión concentrada, ya que sabía que Dooku no hablaría de buena gana.
Se movió primero, encendiendo su sable azul mientras el conde apenas lograba desenvainar el suyo carmesí a tiempo. El duelo fue rápido, breve, pero feroz. Anakin mezcló el control de la intensidad del lado oscuro con la técnica precisa de los Jedi. Pero antes de que el duelo pudiera llegar a su clímax, las puertas de la cámara se abrieron. 8 guardias Magna y G-100 irrumpieron en la habitación. Sus electrobastones crepitaban con energía letal. Inmediatamente rodearon a Anakin y él supo que la situación estaba perdida. Dio una voltereta hacia atrás sobre ellos, cortando 2 cabezas en el proceso, y saltó del balcón mientras la expresión de Dooku se ensombrecía con contemplación. Skywalker no había venido buscando poder. Había venido buscando la verdad, lo que lo hacía mucho más peligroso de lo que Dooku había imaginado. Anakin entró en el hiperespacio y reflexionó sobre lo que acababa de aprender. Dooku había revelado que tenía un maestro, admitiendo que era Darth Sidious y sugiriendo fuertemente que controlaba la República. Así que lo que le dijo a Obi-Wan era la verdad, pero se sentía molesto. Realmente quería la verdad de Dooku. Todo lo que necesitaba era la identidad de Sidious y podría salvar la galaxia. Anakin se quedó en silencio en su cabina mientras lo sentía de repente envolverlo. No podía creer lo que sentía. El lado oscuro. Lo llamaba a través de la fuerza. Salió del hiperespacio y frente a él apareció un planeta que no reconoció, Lothal. Entró en su atmósfera y siguió la llamada del lado oscuro de la fuerza. Aterrizó su nave y entró en la cueva de donde provenía la presencia. Anakin no podía precisar el porqué, pero reconoció esa presencia. Se adentró más en la cueva hasta que vio la fuente. No podía creer lo que veía. Esta persona debería estar muerta. Era Darth Maul. Anakin sintió una oleada de ira. Debería matar a Maul aquí y ahora por lo que le hizo a Qui-Gon. Pero ese no era el camino del Jedi gris. En cambio, se dio cuenta de la oportunidad que tenía. Maul fue el aprendiz de Sidious y, por lo tanto, debía saber quién era. Le preguntó directamente a Maul, pero este no pudo pronunciar una respuesta coherente. Se había vuelto loco durante sus décadas de soledad, pero no importaba. Anakin extendió la fuerza y sondeó la mente de Maul. Este se retorció de dolor. Pero Anakin fue más allá, extendiéndose a través del lado oscuro, a través de cada conexión sináptica en la memoria de su hipocampo, buscando la verdad. Las imágenes se mostraron en su mente. Sidious con la capucha puesta, hasta que finalmente encontró una con la verdadera identidad de Sidious. Y no podía creer lo que vio. El canciller Palpatine, su supuesto amigo y mentor, con su verdadera identidad como Darth Sidious. Anakin retrocedió tambaleándose. Todo tenía sentido. Dooku para controlar a los separatistas y Palpatine para controlar la República. Anakin contempló esto mientras volaba de regreso a Coruscant, pero sabía lo que tenía que hacer. Su relación pasada con Palpatine no significaba nada. Todo era una mentira, y estaba decidido a detener a Darth Sidious. Anakin regresó a Coruscant y rápidamente contactó a Padme. Le dijo que tenía un plan. Sin embargo, necesitaba que ella actuara de inmediato y convocara una reunión de emergencia del Senado. Ella estaba confundida, pero él no tuvo tiempo de explicar. Mientras tanto, contactó a Obi-Wan y le dijo que trajera a Yoda y Mace Windu para reunirse con él en la oficina de Palpatine en 30 minutos. Kenobi también estaba confundido, pero sabía que confiaba en Anakin. 20 minutos después, Anakin entró en la oficina de Palpatine justo cuando éste estaba a punto de irse a la reunión del Senado, quien le dijo a Anakin que tendría que esperar. Pero Skywalker le dijo a Palpatine que debían hablar ahora, que él sabía la verdad sobre todo. Esto tomó a Palpatine por sorpresa, quien se dio la vuelta y regresó a su escritorio, y mientras su espalda estaba girada, Anakin cerró la puerta detrás de él. Pero justo cuando estaba a punto de cerrarla, vio el parpadeo de R2 y le guiñó un ojo. El droide sabía qué hacer. Fuera de la habitación, R2 hackeó la cámara de seguridad de la oficina de Palpatine y envió la transmisión directamente a Padme.
Padme se confundió, pero cuando vio que eran Anakin y Palpatine hablando, debía significar algo. Y conectó la transmisión desde su pod del Senado a toda la Cámara del Senado para que todos pudieran ver. Palpatine le dijo a Anakin que se sentara y le preguntó sobre la verdad que había descubierto. Anakin le dijo a Palpatine que se había reunido con Dooku, quien le había dicho la verdad, que Palpatine era Darth Sidious. Palpatine no podía creerlo. Pensó que Dooku lo había traicionado y nunca pensó que Anakin pudiera estar mintiendo. Pero Anakin le dijo a Palpatine que no se uniría a Dooku porque creía que Palpatine era más fuerte. Pero le dijo a Palpatine que para unirse a él debía conocer la verdad de sus planes. Palpatine miró a Anakin fijamente, creyendo que este era el momento de atraer a Anakin a su lado. Le dijo a Anakin que Dooku era simplemente una herramienta que estaba usando para controlar a los separatistas y que lo desecharía cuando la guerra y los Jedi fueran derrotados. Que siempre había querido que Anakin estuviera a su lado cuando planeaba convertir la República en el Imperio Galáctico bajo el dominio Sith. En el Senado, los senadores no podían creerlo. Palpatine admitiendo que estaba trabajando con el conde Dooku y que planeaba ir en contra de la democracia y convertir la República en un imperio donde él sería el emperador. Obi-Wan, Yoda y Mace Windu tampoco podían creerlo mientras observaban en sus dispositivos. A solo un minuto de la oficina de Palpatine, Skywalker le sonrió a Palpatine después de que éste dijera exactamente lo que quería escuchar. La puerta detrás de ellos se abrió para revelar a Obi-Wan, Yoda y Mace Windu mientras Anakin le decía a Palpatine que sonriera a la cámara, pues todo el Senado acababa de escuchar lo que dijo. Palpatine no podía creerlo. Había sido engañado, traicionado por Anakin en su propio juego. Contempló sus opciones. Aún podía escapar y llegar a Dooku. ¿Pero el conde confiaría en él? Después de que acababa de admitir que era un peón, sin embargo, tenía otras opciones. Activó la consola de su escritorio para conectarse con cada comandante clon. Pronunció las palabras, «Ejecuten la orden». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Anakin encendió su sable y lo lanzó contra su escritorio, destruyendo la consola de la computadora. Palpatine encendió su sable rojo con ira y se abalanzó sobre Anakin. Skywalker retrocedió mientras Obi-Wan, Yoda y Mace Windu se adelantaron para rodear al canciller y ponerlo a la defensiva. Palpatine estaba atrapado, sin ningún lugar a donde ir, mientras desataba una tormenta de relámpagos Sith. Pero debido al uso del lado oscuro de Anakin, este los atrapó y avanzó, derribando a Palpatine y manteniéndolo en el suelo. Había sido arrestado. Durante los días siguientes, la República lidió con las consecuencias políticas del arresto de Palpatine, supervisado por el Consejo Jedi. Anakin fue ampliamente celebrado en toda la galaxia por su heroísmo y por haber descubierto el complot Sith. Fue convocado ante el Consejo Jedi. Yoda le dijo directamente a Anakin que deseaban que regresara a la Orden para ocupar el lugar que le correspondía entre ellos como maestro del Consejo Jedi. Anakin lo consideró seriamente, pero aceptar sería alimentar su ego. Agradeció a los maestros, pero les dijo que tendría que continuar por su propio camino. Anakin siguió luchando en la guerra, pero no en ninguno de los bandos, actuando para resolver conflictos y proteger a los ciudadanos de la República. Con el tiempo, los separatistas se fracturaron después de que se revelara la verdad de su origen, y Dooku fue derrotado y arrestado por Obi-Wan en batalla. La guerra había terminado. Anakin y Padme se unieron a Obi-Wan en su casa del lago en Naboo, celebrando. La guerra solo había durado poco más de un año, pero aún así había dejado un impacto devastador en la galaxia. Los tres amigos celebraron mientras Obi-Wan le preguntaba a Anakin qué haría ahora. Él se volvió hacia Padme y le dijo a Obi-Wan que quería formar una familia. Pero también le dijo a Kenobi que había reflexionado profundamente sobre su camino a seguir y reveló que deseaba crear una nueva orden de la fuerza compuesta únicamente por Jedi grises que dominaran tanto el lado luminoso como el lado oscuro de la fuerza, sin estar atados a ninguna entidad política, sino sirviendo únicamente a la gente de la galaxia. Obi-Wan sonrió y le dijo a Anakin que se sentiría honrado si le permitía unirse a él en esta empresa.
Anakin le devolvió la sonrisa y le dijo a Obi-Wan que Qui-Gon estaría orgulloso de él. Se abrazaron y así comenzó el nacimiento de los Guardianes Grises. 10 años más tarde, el gran salón del santuario de montaña de los Guardianes Grises estaba iluminado únicamente por el pálido resplandor de la luz de las estrellas y el brillo azul de los hologramas. Uno por uno, las figuras de la Orden aparecieron en un amplio círculo. Anakin en un extremo, el holograma de Obi-Wan en el otro. Los 30 Guardianes Grises estaban reunidos, dispersos por mundos desde el núcleo hasta el borde exterior. Algunos vestían armaduras, otros túnicas, pero todos portaban el mismo equilibrio en la fuerza. Anakin se sentó a escuchar los informes mientras un guardián en Andor explicaba que una disputa civil entre dos ciudades rivales casi había estallado en guerra. Pero a través de una cuidadosa negociación, el conflicto se había resuelto sin una sola vida perdida. Otro guardián del borde medio informó que los piratas que atacaban convoyes de refugiados habían sido desarmados y capturados. Después de que todos informaron, Anakin asintió con la cabeza, elogiando su trabajo y recordándoles que el equilibrio no se encontraba en el poder, sino en cómo se usaba el poder. Uno por uno, desaparecieron hasta que solo 2 figuras quedaron en la cámara, Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Anakin se recostó ligeramente y le preguntó a Obi-Wan cómo estaba su esposa Satine y cómo le iba a su hijo Ben. Obi-Wan dijo que estaba bien, que el otro día Ben logró levitar un deslizador entero para alarma de Satine. Anakin rió mientras Obi-Wan preguntaba por Luke y Leia. Sonrió, diciéndole a Obi-Wan que Luke seguía siendo tan travieso como siempre. Justo ayer, su abuela Shmi lo atrapó haciendo carreras en Naboo con un deslizador que aparentemente había robado a los Gungans. Obi-Wan rió abiertamente y sonrió, y le dijo a Anakin que realmente habían tomado la decisión correcta todos esos años atrás, que ambos estaban viviendo las vidas de sus sueños. ¡Nos vemos en la próxima!